Con este Relax, Take It Easy de Mika llegamos a las 8:15 de esta mañana de jueves 19 de febrero. No nos vendría mal a muchos, me incluyo la primera, relajarnos y tomarlo todo de otra manera, pero a veces se complica un poco. De otra manera se lo está intentando tomar la izquierda en este país. Ayer con ese primer acto que tenía lugar en Madrid. Vamos a hablar de esto con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Tú estás tranquilo, tú estás relajado. Estuve viendo precisamente en el teatro, bueno, no sé si es un teatro. En la sala Galileo Galilei. ¿Es un teatro o no? Es una sala, sí, sala teatro, sala. sí. No, porque no es que viéramos una obra de teatro, pero sí es verdad que el señor Rufián pues abarrotó el gallinero, ¿eh? Estaba mucha gente fuera porque no pudieron entrar, lo cual quiere decir que hay una especie, para mí, ¿no? Desde el punto de vista mío, hay una especie de izquierda alternativa, de votantes, de ciudadanos, que están perdidos. Y no me extraña, en absoluto. Bueno, no sé qué te parece, o sea, lo que ayer decía Rufián, creo que eran unas 500 personas las que cabían dentro de la sala, unas 200 se quedaron fuera, hay mucha gente, como dices, pero aún así, bueno, no podemos extrapolar quizá a un sentir generalizado en todo el país, o sí, el caso es que Rufián pedía a los partidos de la izquierda impedir la división electoral con método y orden para ganar. Oye, Erika. Sí, ¿me oye? Te estoy oyendo mal. ¿Tú me oyes? Yo te oigo perfecto. ¿Tú me oyes a mí? Vamos a ver si me oyes, porque yo te oigo perfecto. Voy a colocarme en otro lado a ver si hay alguna más cobertura en esta zona de la casa. A ver si me escuchas ahora. Ahora ya te escucho. Perfecto. Sí. Que te decía que la izquierda lo que trata es de no dividirse. Ayer Rufián pedía a los partidos impedir la división electoral con método y con orden para ganar provincia a provincia a Vox. Yo no sé si eso será suficiente para convencer a ese electorado de la izquierda, que como tú dices, pues se encuentra algo perdido entre las opciones que tenemos en estos momentos sobre la mesa. Sí, porque es que la izquierda, históricamente, esto es una cuestión, viene ya de la historia, entre ellos se separan, después crean un partido que se llama, el que se separa crea un partido que se llama Unión, pero siempre van separándose unos de otros porque los protagonismos es lo que realmente lo lleva muy mal, ¿no? El tema del liderazgo. Y ayer decía Rufián que bueno, que no es importante la figura ni la sigla de quién se pone delante del proyecto. Y yo creo que es un error, porque precisamente es muy importante quién se pone delante del proyecto. Por eso ayer no acudió nadie representativo de la izquierda. No acudió, me refiero a cabezas visibles. Ni estaba Yolanda Díaz de Sumar, ni estaba nadie de Izquierda Unida destacado. En fin, en definitiva, lo que quiero decir que yo veo imposible el planteamiento de Rufián, que no es porque no tenga razón, que es verdad, que hay muchas izquierdas y por lo tanto eso conduce al fracaso completo de ese sector de la izquierda alternativa. Uh-huh. Pero creo que Rufián está haciendo un proyecto que no tiene el aval de los principales líderes políticos de esas fuerzas políticas que él dice que deben de unirse. Me imagino que en torno a él, porque él no lo ha dicho, pero todo el mundo, incluso el líder de Esquerra en Cataluña, ayer hacía broma y chascarrillo de su propio compañero de partido, ¿no? Uh-huh. Porque un poco daba a entender que en Barcelona, donde los comuns tienen más votos que Esquerra, sacaron más votos que Esquerra Republicana, pues que no se presentara Esquerra Republicana. Y claro, aquellos que conocemos a Esquerra Republicana, que hemos vivido en Barcelona o en Cataluña, sabemos la importancia que tiene Esquerra Republicana dentro del sector de la izquierda nacionalista de Cataluña. ¿Cómo va a impedir esto? Él se lo tomaba a broma, decía, bueno, está bien que se haya convertido ahora el entrevistado, creo que era en Hora 25, en un programa de humor, ¿no? Uh-huh. Cuando le hicieron esa propuesta.
En fin, yo creo que está muy bien, pero lo que denota esa reunión para mí es que están muy perdidos a la izquierda alternativa, están perdiendo en todos los territorios donde se están celebrando elecciones y después del gran éxito que tuvo, que yo siempre creí que iba a ser efímero y así fue, el de Pablo Iglesias, porque cuando empezó a gobernar empezaron a llegar las contradicciones, las divisiones, los pleitos que siempre ocurren en la izquierda, pero el único, realmente, la única izquierda unida después de la democracia, después de la dictadura de Franco, perdón, serio fue el proyecto de Podemos con Pablo Iglesias, porque había una sigla y había un partido. Todo lo contrario de lo que ahora está diciendo Rufián, que no tiene que ser así. ¿Sabes quién estaba ayer y que sí recogió unas impresiones ilusionantes para ellos? El secretario de organización de Nueva Canarias, a José Corujo, que le hemos tenido unos minutos aquí con nosotros. Le hemos preguntado por esto y le hemos preguntado también por la famosa polémica del Hospital Insular. No sé si has tenido ocasión de escuchar un poco lo que nos comentaba Jorge. No todo, pero sí, es verdad. A ver, a José es un alumno aventajado de Román Rodríguez, tiene un buen discurso, sabe hablar y le gusta la guerra ideológica, pero creo que, para mí, ¿no?, desde mi punto de vista, para que Nueva Canaria tenga que estar pactando con Podemos o está intentando pactar con Podemos, está dejando un amplio espacio al nacionalismo en Gran Canaria, a los alcaldes de Primero Canarias. Y es lo que creo. Ellos creen que efectivamente han perdido la base electoral importante, sobre todo en los municipios, y creen que tienen que recuperarlo por algún lado, esos votos que han perdido, porque si no, pues se van a quedar en 1 o 2 parlamentarios en las próximas elecciones al Parlamento de Canarias. Y sería un fracaso del proyecto, ¿no? Y por lo tanto quieren a ver si salvar un poco los trapos y a ver cómo recuperan ese voto perdido que han tenido con esta decisión que vivió hace unos meses el proyecto de Román Rodríguez, ¿no? Yo creo que lo tiene muy complicado, la gente no va a entender nada, estos cambios, porque lo que está diciendo es decir que el votante de Nueva Canaria tiene que ser un votante de izquierda, digamos, casi de ultraizquierda, es decir, que tiene que casi coincidir con los criterios de Podemos, de lo que era Pablo Iglesias, y yo creo que hay un votante nacionalista de Nueva Canaria, al menos una parte que seguro que no está en esa parte ideológica. Por lo tanto, yo creo que entiendo que Nueva Canaria haga un esfuerzo porque ha perdido una parte importante de la base electoral y que busque otro posible apoyo, pero yo creo que unir, o en este caso sumar, papas con cebolla nunca ha sido una buena regla matemática. Bueno, veremos qué tal les va y si al final siguen adelante en esa unión de la izquierda, porque lo que sí que nos manifestaba Corujo, porque además yo se lo preguntaba, digo, pero entonces me está diciendo que la pregunta que le hacía, ¿no? Digo, usted elige entre la izquierda y la derecha, no elige entre lo que hay y Canarias. Sí, claro. Él cambia el discurso, que esto es un poco lo que ha venido diciendo Román Rodríguez, que para diferenciarse de Coalición Canaria, que quiere optar a ese espacio de la izquierda nacionalista, pero evidentemente con eso no le va a dar, y es evidente, y una de las causas que yo creo que por lo que se fueron el resto de gente que se presentaron en el bloque de canaristas de Nueva Canaria, estoy hablando ahora mismo del señor Sosa, pues y el alcalde de Agüime, entre otras cosas, posiblemente porque ellos querían un proyecto más interclasista, más posibilista, más donde pudiera votarle gente de todas las ideologías, no de solo de izquierda, y Román Rodríguez se había situado en ese sector un poco para diferenciarse de Coalición Canaria. Y tratar a la Coalición Canaria como si fuera la ultraderecha, cuando Coalición Canaria es un partido interclasista, posiblemente de centro hay alguno, de centro izquierda hay otro, de centro derecha hay otro, pero es un partido que cualquier persona canaria que tenga un cierto arraigo
de la nacionalidad, de nuestro territorio, pues se pueda sentir cómodo. Ahora que estás mencionando esto, no lo tenía pensado, pero te lo cuento, o te lo pregunto, mejor dicho. Quien quería marcar bien la diferencia, porque a veces esa diferencia, esa línea divisoria quedaba un poco difusa, al menos así lo expresó, es el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, y consejero en el Cabildo de UPI, pero recordemos que fue en esa alianza con Nueva Canarias. Quería marcar bien la línea divisoria. Ayer en Café de Periodistas lo dijo. Tras el último pleno, recordarán que se levantó el grupo socialista del Cabildo de Lanzarote cuando se iban a debatir los presupuestos. Él, Óscar Noda, decidió quedarse, y algún reproche parece que sí que recibió, y él quiso ayer dejar bien claro que él no es del Partido Socialista, y no sé si también esta línea divisoria llega a Nueva Canarias, por lo mismo que estamos hablando, y porque ahí está esa confluencia posible con municipalistas Primero Canarias para unas generales. Sí, yo creo que Óscar ayer fue claro, es decir, a él se le ha tratado, y yo creo que tuvo cierto, no acercamiento, pero sí un interés electoral en aquel momento, la posibilidad de acercarse más al PSOE que a Coalición Canaria. ¿Pero por qué? No porque él se sienta más cerca de los postulados ideológicos del Partido Socialista, que posiblemente no sea así, sino que se daban unas circunstancias especiales en Yaiza, donde Coalición Canaria gobernaba con él hasta a mitad de la legislatura pasada, y luego rompieron, y esas cosas siempre producen problemas, ¿no? Uh-huh. Y entonces se radicalizó digamos, la postura tanto de Coalición como de él para diferenciarse, y eso lo han desunido. Yo creo que lo natural hubiera sido que Óscar Noda estuviera mucho más cerca de los postulados nacionalistas de Coalición Canaria que los postulados de la izquierda del PSOE. Pero ya digo, la cuestión electoral, él se tuvo que ir por Nueva Canaria, se ha convertido, y es su pretensión de alguna manera, ser también un líder que más allá de las fronteras del municipio sureño, y yo creo que lo está consiguiendo. Vamos a ver ahora, porque ahora la prueba de fuego va a ser las próximas elecciones, que no va a ser fácil para nadie, pero tampoco para él, porque es complicado. Él en Yaiza tiene un apoyo importantísimo, de hecho él tiene la mayoría absoluta ahora mismo en Yaiza. Él lo que trata es mantener esa mayoría, no lo va a tener fácil, pero yo creo que puede tener posibilidades de mantenerla, y ahí hay un debate ideológico importante, pero es lo que quiso dejar claro al PSOE, porque él sabe que el PSOE históricamente en Yaiza ha sido un fracaso, es uno de los municipios donde más le ha costado al Partido Socialista penetrar entre su electorado, y porque siempre ahí ha habido un electorado de corte insularista, que es verdad, que lo enfocó en su día Honorio García Bravo, y luego también otros alcaldes, que eran de corte insularista nacionalista, y yo creo que el PSOE ahí tiene muy poca ascendencia, ¿no? Por no decir prácticamente ninguna, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí, en este caso, yo creo que Óscar Noda, el alcalde de Yaiza, pues lo que quiso dejar claro, porque un poco el PSOE quería teatralizar, que era toda la oposición la que se iba, porque claro, ahí sí hubiera dejado un poco, digamos, si hacen eso sería un acto, digamos, un desplante más sonado, ¿no? Uh-huh. Que si solo se va al Partido Socialista, que ya sabe todo el mundo que no puede ver a Osvaldo ni en pintura, ¿no? Uh-huh. Y se va a ir, están buscando cualquier excusa para ver si se pueden levantar, cualquier excusa para cómo se puede meter con él, en fin, pero eso está dentro de la lógica de la política lanzaroteña y de la lógica de la política en general. Uh-huh. Bueno, no nos quedan sino un par de minutos, pero el caso es que desde que habláramos ayer, Jorge, se han sucedido declaraciones, hechos, hemos conocido datos respecto a ese caso que afecta al número 2 de la policía a nivel nacional, esa denuncia que ha sido admitida a trámite por presunta agresión sexual. Y tú ayer me comentabas algo de que esto sí que le podía hacer mucho daño a
al gobierno y que bueno, que a lo mejor sí que podría provocar algún movimiento. Todo parece indicar que no, que también acotan esta crisis a ese entorno. El caso es que diarios como El Mundo... No, hombre, más que daño, yo lo que dije es que era un tema que al gobierno le preocupaba y no podía hacerlo de otra manera. Claro. Y le preocupaba hondamente. Digo, no, que por seguir un poco con el hilo, que diarios como El Mundo hablan de un repóquer de ases machistas del PSOE abre la mayor brecha electoral a Sánchez y publican como una especie de GIF en el que van saliendo caras de los distintos o miembros del Partido Socialista o relacionados con el Partido Socialista que han salido en este último tiempo pues cuestionados por esto que ha sido bandera del Partido Socialista, el feminismo y la lucha contra el machismo. Es que eso es lo que, por eso te digo yo, que este tipo de cosas, claro, en una camisa blanca una pequeña mancha luce mucho, ¿no? Y eso es lo que le pasa al PSOE, que de los últimos años, sobre todo de la época del señor Pedro Sánchez, pues ha abanderado y se ha querido liderar el feminismo en España, ¿no? Y entonces, evidentemente, con todos estos casos últimos que han habido, en fin, desde el señor Ábalos, el señor Tito Verne, ahora el señor también, el que fue Salazar personal, Salazar, del señor, del Pedro Sánchez, gente que estaban, vamos, la gente más próxima al presidente, se han visto manchados con temas de posibles casos de, en fin, cuando menos, vamos a decirlo por lo menos de cuestionables, ¿no? Vamos a decirlo así hasta que se demuestre lo contrario. En este caso, pues yo creo que le está afectando de una manera importante, por eso, porque date cuenta que el principal votante de Pedro Sánchez es la mujer. De hecho, se cree que ganó las elecciones gracias al voto de la mujer. Y eso, a ver, no también le votaron los hombres, evidentemente ganó por todo, pero hubo un componente importante de porcentaje de mujeres, lo cual muchos analistas consideran que es importante para el PSOE mantener ese voto feminista, y por eso decía yo la preocupación que había ayer, ¿no? Había preocupación porque efectivamente están cayendo caso tras caso de este tipo relacionado con el tema de las agresiones sexuales. Sí, pero Marlaska dice que no sabía nada y que se querellará contra cualquiera que insinúe lo contrario. Mira, yo creo que Marlaska, más allá que yo me creo que no sabía nada, yo sinceramente, y mira que todo el mundo dice, todos los periodistas que he oído dicen que eso es imposible, yo me lo puedo creer, porque este tipo de cosas, la denuncia se presentó hace escasamente unos días, y son círculos muy cerrados, ahí no creas tú que los estamentos policiales del ejército son muy estancos, y es muy difícil que de un sitio, de una información salga a otra, ¿no? Pero es verdad que puede haber esa duda, ¿no? Puede haber esa duda. Yo creo que allí también el PP lo que teatralizó fue un poco, precisamente como decir, ustedes que están todo el día diciendo que las mujeres, hablando siempre de los derechos de las mujeres y después, pues mira los casos que le caen, ¿no? Pero yo creo sinceramente que esto es un caso muy complicado. Habrá que ver cómo se desarrolla. Parece que hay pruebas por parte de la víctima, de la presunta víctima, pues bastante importante. Él acaba de hacer unas declaraciones, ayer creo que hizo unas declaraciones simplemente para en fin, que dimitía porque él fue el que cesó, él dimitió, digamos, él dimitió efectivamente, no lo cesaron como habían dicho, sino que él dimitió. Nada más conocer la querella, según ha dicho él, porque se estaba diciendo que fue el gobierno el que lo cesó, y él ha dicho que no, y ahora estaba oyendo antes de hablar contigo que había hecho unos audios donde él dice que cuando se enteró pues fue que se le cayó el mundo encima, que está hundido y que no es verdad lo que está diciendo como lo está contando esa persona. Ya veremos. Yo creo que este tipo de cosas, más allá del tema político, que sin duda es por donde van las cosas, porque lo otro será la justicia quien decida finalmente lo que ocurrió y lo que no ocurrió, y si es culpable o no, pero lo que es verdad es que hay una responsabilidad política total y absoluta. Y aquí, como tú bien decías ayer y hoy, pues parece que van pasando los casos y hay como 4 intocables dentro del gobierno que llevan desde 2018, y entre ellos está el señor Marlaska, que es de los que empezaron con la aventura de Pedro Sánchez gobernando España. Pues vamos a ver hasta dónde llega esta aventura. Jorge Coll,
muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Bueno, estuviste ayer en el entierro llorando, ¿no? Me dijeron. Yo, mira, no había visto un entierro más. Mira, me faltaron viudas por ahí, ¿eh? Me faltaron gente llorando, pero cómo se notaba que las mascaritas saben que continúa el carnaval en Puerto del Carmen, que Lancelot Televisión va a estar ahí transmitiéndolo también este sábado, pero sí, lo pasamos estupendamente ayer, Jorge, en el entierro de la sardina y del pejín. Y es verdad que había más mujeres que hombres, ¿eso es verdad? Pues no lo sé, no sé qué decirte. No lo contaste, ¿no? No estuve contando, no. Yo lo que estuve contando fueron historias, cotilleos y esas cosas. Esas son las cosillas que a nosotros nos gustan. Oye, magnífico cierre de los carnavales de Arrecife, Jorge. Claro que sí. Tienes oportunidad todavía de disfrazarte, que quedan muchos. Todavía queda. Ahora este fin de semana, ¿no? Sí. Pues Jorge, gracias. Buen día. Venga, hasta luego. Hey girl, why can't you